En aquel tiempo fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que le bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí». Juan le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, mi predilecto». Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad del bautismo del Señor, con la cual comenzamos lo que se llama en liturgia el tiempo ordinario. Dentro de unas semanas se interrumpirá este tiempo ordinario porque empezaremos la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Después de la Cuaresma, Semana Santa, la Pascua. Cuando termina las grandes solemnidades de la Pascua, empezaremos de nuevo con este tiempo litúrgico, repito, el tiempo ordinario. Vamos a meditar en el tiempo ordinario, así se hace todos los años, sobre la enseñanza de Jesús, las parábolas, por ejemplo, o sobre los milagros que hizo el Señor. Pero hoy comenzamos con este pistoletazo de salida de la vida pública de Jesús, que fue su bautismo en el Jordán. Ya tenía seguramente algunos discípulos, pero fue realmente en este momento cuando, con la ayuda de Juan el precursor, se dio a conocer. Y es un buen momento para meditar sobre nuestro bautismo. Por ejemplo, un sacramental, no un sacramento, un sacramental, se llaman sacramentales algunos ritos religiosos que no tienen el valor de sacramento, pero que son importantes porque nos ayudan. Bueno, pues un sacramental es cuando entramos en una iglesia, tomar un poco de agua bendita en nuestros dedos y hacer la señal de la cruz al entrar en el templo. Eso es un recuerdo de nuestro bautismo. Ese agua bendita es el recuerdo del bautismo, y al hacerlo estamos renovando, aunque lo hacemos de forma rutinaria, si es que hay agua bendita ya en las iglesias, que muchas no existe, bueno, pues al hacerlo estamos renovando nuestra fidelidad al Señor. No nuestro bautismo, que se concede y se hace una vez para siempre, es un sacramento que imprime carácter, pero sí nuestra intención de vivir espiritualmente unido al Señor, de vivir aquellas promesas que hicieron en nuestro bautismo, si fuimos bautizados de niños, nuestros padres y padrinos. ¿Por qué es importante el bautismo? El bautismo, al margen de la edad que se tenga cuando se recibe, el bautismo nos limpia del pecado original. Y digo al margen de la edad, porque el bebé, que es lo que le sucede a la mayoría de los católicos que somos bautizados de niños, pues no tiene más pecado que el pecado original. Pero también hay bautismos de adultos. Esos adultos que se bautizan no han podido recibir la confesión antes, porque el bautismo es el primer sacramento. Y no se puede recibir ninguno más si no se ha recibido antes el bautismo. Por eso, con el bautismo se borran también, sin necesidad de confesarse, todos los pecados que se hubieran cometido antes de ese momento. No es que no se han cometido pecados antes, sino que además del pecado original se borran los pecados personales. Por tanto, primer beneficio del bautismo, se nos quita el pecado original y, si los hubiera, los pecados personales. Segundo beneficio del bautismo, nos hace miembros de la Iglesia, nos hace miembros del mejor, del más extraordinario club, y uso una palabra que quizá no sea la apropiada, pero para entendernos. Bueno, muchas ciudades existen, ¿no? Si nos dijeran: te vamos a dar una acción para que puedas ser miembro de un club muy elitista donde hay
todo tipo de actividades deportivas, culturales, puedes hacer incluso uso del comedor a precios muy bajos, pero una comida extraordinaria. ¡Qué suerte!, ¿no? Puedo entrar en el club tal, el club cual, que es el más afamado de mi ciudad. Bueno, pues es nada de eso vale comparado con ser un miembro de la Iglesia. Ser cristiano, ser seguidor de Cristo, ser católico, pertenecer a la Iglesia, es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. No hay honor más grande, no hay fortuna, dicha, suerte, bienaventuranza más grande que formar parte de la Iglesia. Y naturalmente, después viene el ser coherente con esto, es decir, intentar vivir, luchar por vivir de tal manera que podamos ser unos dignos miembros de la Iglesia. Porque si somos miembros de la Iglesia y con nuestro comportamiento, a pesar de que somos todos pecadores, pero no luchamos contra el pecado en nosotros, damos un mal ejemplo, pues entonces que estamos no solamente haciéndonos daño o haciendo daño a la víctima de nuestros pecados, sino haciendo daño a toda la comunidad eclesial que sufre con nuestro mal ejemplo. La tercera consecuencia del bautismo nos hace hijos de Dios. Hijos de Dios. Lo dice San Pablo. Antes erais siervos, ahora sois hijos. Sois herederos, dice San Pablo, coherederos con Cristo. Nos hace hijos de Dios. Y conviene destacar esto, porque la idea de que todos somos hijos de Dios está muy difundida. Bueno, en realidad todos somos criaturas de Dios, porque Él es nuestro creador. Y además criaturas muy amadas por Dios, todos, absolutamente todos, al margen de su sexo, condición social, condición económica, color de la piel, religión en la que se profese, al margen de cualquier cosa, todos somos criaturas amadas, muy amadas por Dios. Y el Señor ha derramado su sangre por todos aquellos que somos criaturas de Dios a imagen y semejanza de Dios, por todos los seres humanos. Porque antes del bautismo de los apóstoles, ya había Jesús muerto en la cruz. No solamente derrama su sangre por los católicos bautizados. Él es el Redentor del mundo, el Redentor del hombre, de todos los hombres. Otra cosa distinta es que algunos no quieran recibir esa redención. Esa es otra cuestión. Pero nuestro Señor nos ofrece la oportunidad, a través del bautismo, de beneficiarnos de esa redención y de beneficiarnos del don de convertirnos en hijos de Dios. Hijos adoptivos, hijos en el Hijo, porque solo hay un Hijo de Dios en el orden natural, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, Hijo de Dios, hecho carne en el vientre de la Virgen María. Él es el único Hijo de Dios y nosotros, por el bautismo, recibimos la adopción y empezamos a ser hijos verdaderos, aunque no de naturaleza divina, pero verdaderos en el sentido de que somos hijos adoptivos de Dios. Es un extraordinario regalo. Y por eso, porque nos hace miembros de la Iglesia, nos quita el pecado original y nos hace hijos adoptivos de Dios, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo, precisamente por eso, pues es muy importante intentar que la gente se haga católica, que la gente entre en la Iglesia. Si tuviéramos una medicina para una epidemia gravísima que está provocando la muerte, ¿no estaríamos llevando la medicina a esos enfermos y moribundos, sobre todo si la medicina no se acaba? Si tuviéramos alimentos con creces, en abundancia, ¿no estaríamos llevándolos a aquellos que están muriendo de hambre y que están a nuestro lado, que son quizá de nuestra propia familia? Ayudar a que una persona conozca a Cristo, se bautice y después viva coherentemente con esa fe que ha profesado, ayudar a esa persona es lo mejor que podemos hacer por ella. El mejor don que podemos hacer a nuestros amigos, a nuestros familiares, es acercarlos a Cristo. Y si no están bautizados,
que entren en la Iglesia y empiecen a ser hijos adoptivos de Dios, y que esa redención que Cristo nos ha traído y nos ha regalado a todos los seres humanos pueda llegar a ellos. Porque si no, evidentemente, si la rechazan, y si la rechazan porque no le conocen o porque lo niegan, pues entonces se quedan sin recibir ese gran tesoro que Dios nos da. La evangelización consiste en esto. La evangelización consiste en decirle, con el testimonio, con la oración, con la palabra, en decirle a aquel que todavía no conoce a Jesús: mira qué grande es el amor de Dios. Hay vida eterna. Dios te ama infinitamente. Y además es tan misericordioso que se ha hecho hombre por ti. Es tan misericordioso que ha muerto en una cruz por ti y ha resucitado por ti. Eso es evangelizar, pero también decirle: y ahora tienes que bautizarte si crees en ese Dios. Porque eso fue lo que mandó Jesús. Id y bautizad, dijo el Señor. Id y bautizad. El que se bautice, dijo Jesús, el que crea y se bautice será salvado. Id y bautizar. Por lo tanto, la evangelización, que incluye el bautismo, es nuestra primera obligación como seguidores de Jesús, que experimentan ese seguimiento como un gran don y que experimentan a Cristo como un Salvador. Esa evangelización no tiene nada que ver con el proselitismo, en el sentido de que proselitismo podría entenderse, así lo entiendo yo, desde luego, como coacción, como presión, como amenaza, como violencia. Si no te bautizas, no te doy esta ayuda económica, o esta alimentación que necesitas, o esta beca para unos estudios. Eso no se puede hacer. O si no te bautizas, te persigo, te meto en la cárcel. Eso no se puede hacer. El uso de la violencia o de la coacción no tiene ninguna justificación, porque el fin, que puede ser bueno, que esa persona se bautice, el fin no justifica los medios. Pero el testimonio y el ofrecimiento de que se hagan de esa maravillosa iglesia, de ese maravilloso cuerpo de Cristo al que pertenecemos, eso es algo que tenemos la obligación de ofrecer. Después, naturalmente, el otro decidirá por sí mismo si lo acepta o si no lo acepta. Es su libertad, es su responsabilidad. Pero ¿cómo se van a bautizar si nadie les invita? ¿Cómo se van a bautizar si nadie les habla de Cristo? ¿Cómo se van a salvar si nadie les indica cuál es el camino de la salvación aquí en la tierra y también en la vida eterna? El Señor nos manda que vayamos a evangelizar y a bautizar. Hagamos nuestra parte para que, al menos por nosotros, no queden sin conocer a Cristo y sin formar parte de su iglesia. Que así sea.